Y lo primero que tendríamos que empezar a revisar, a analizar, es qué es un objetivo, porque bueno, el tema de los objetivos generales y los objetivos específicos nos obliga a revisar la definición o las características de lo que es un objetivo. Y en primer término tenemos que un objetivo es la acción que va a realizar el investigador. Un objetivo es la acción que va a realizar el investigador. ¿Qué es lo que el investigador va a hacer? ¿Qué es lo que el investigador va a ejecutar? ¿Cuáles son las acciones que el investigador va a llevar a cabo? Eso nos lo dicen los objetivos precisamente. En los objetivos encontramos lo que el investigador va a llevar a cabo en su investigación, de manera muy concreta y de manera muy específica. Esto es entonces el primer elemento o la primera característica de lo que es un objetivo. Es la acción que va a realizar el investigador. Y también el objetivo nos dice lo que se espera de la investigación. ¿Qué se espera de la investigación? Porque nosotros podríamos ver un protocolo o podríamos leer un proyecto de investigación y podríamos leer solamente el título o el área o la delimitación, por ejemplo, o incluso podríamos leer la descripción del problema de ese protocolo, pero si no vemos o si no revisamos los objetivos, nosotros no podemos tener una idea cabal y precisa, concreta, acerca de lo que se espera de la investigación. Entonces, por eso es importante que establezcamos los objetivos para poderle decir a las personas que leen nuestro protocolo, a las personas que revisan nuestro protocolo, para poderles decir lo que se espera de la investigación, lo que van a encontrar en nuestra investigación. Con los objetivos estamos diciendo lo que lo que el lector va a encontrar en nuestra investigación. Y por eso también en el objetivo se determina la meta de la investigación. Tenemos una meta, ya habíamos comentado que las investigaciones deben estar delimitadas, deben tener un inicio y un fin, y habíamos dicho también que es muy recomendable que las investigaciones pues estén bien delimitadas con la finalidad de que no se expandan y no se ensanchen tanto y que nos lleve demasiado tiempo, ¿no? Porque finalmente, en el caso de la investigación para una tesis de licenciatura, finalmente la idea y el objetivo es titularse y obtener un título de licenciados en Derecho. Entonces, el objetivo o los objetivos nos ayudan a determinar precisamente esa meta de la investigación. Si nosotros de pronto vemos un protocolo y nos preguntamos qué es lo que el investigador pretende realizar o pretende obtener con esta investigación, eso es lo primero que nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que el investigador pretende? Ah, eso nos lo dice en los objetivos, precisamente. ¿Por qué? Porque los objetivos tienen como función la determinación de la meta o de las metas de investigación. ¿Qué es lo que quiero alcanzar como investigador? Ajá. Y también el objetivo tiene otra arista, digamos, otra cara, que es que también nos va a ayudar a lograr el resultado y nos va a decir cómo lograr ese resultado, ¿no? Es decir, si yo quiero verificar que las personas que viven en la calle en realidad están viviendo sin las condiciones de dignidad y decoro, porque están viviendo en la calle, si yo quiero investigar eso, los objetivos me van a decir cómo lograr eso, cómo lo voy a hacer. Los objetivos me van a decir cómo el investigador va a lograr eso, ¿no? ¿Cómo lo va a lograr? Por eso los objetivos nos determinan las acciones que se van a realizar por parte del investigador y también nos dicen lo que se espera de la investigación
determinando la meta y diciéndonos cómo lograr esa meta, ¿no? Cómo lograr ese resultado de investigación que básicamente es de las cuestiones más importantes en una investigación, ¿no? Los objetivos deben tener ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Bueno, la primera de ellas es la claridad. Claridad. Como todo en la investigación y como todo en la ciencia, los objetivos también deben de gozar de esa característica que es claridad y precisión. Claridad y precisión. Todo en ciencia debe ser claro y preciso, ya lo habíamos comentado. No podemos dejar que en ciencia o en investigación científica, no podemos dejar que las cosas queden imprecisas o confusas o que queden sujetas a interpretaciones o a divagar en otras cosas. No tiene que haber mucha precisión para tener muy concreto y muy claro lo que se está haciendo. Pues los objetivos también deben de gozar de estas características, deben ser claros y precisos, con la finalidad de evitar confusión o de evitar interpretaciones, ¿no? Para no caer o incurrir en cuestiones de que, pues que a mí me parece que el investigador lo que quiere investigar es esto, ¿no? Es lo que yo pienso, es lo que yo siento. No, para evitar sentimientos y creencias, los objetivos también deben de estar muy claros, ¿no? En la estructura de los objetivos deben empezar los objetivos con un verbo en infinitivo. Todos los objetivos deben empezar con un verbo en infinitivo. Ajá. Obviamente el verbo en infinitivo que se utilice tiene que estar relacionado con actividad académica, con actividad científica. Ajá. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos: analizar, estudiar, revisar, definir, conceptualizar, distinguir, registrar, identificar, esquematizar, exponer, describir, explicar, determinar, etcétera, 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 ¿no? Aquí solamente son algunos ejemplos de verbos en infinitivo, pero existen muchos otros verbos en infinitivo que se pueden utilizar para el diseño y la redacción de los objetivos, de cualquiera de los objetivos, de todos los objetivos. Entonces esto es muy importante porque de pronto si el revisor de protocolo encuentra una sección de objetivos que no empiezan con un verbo en infinitivo, entonces el revisor de protocolo lo va a rechazar porque está mal redactado, está mal hecho. Tienen que empezar con un verbo en infinitivo, ajá, como por ejemplo estos que les estoy poniendo aquí, pero no son los únicos. Existen otros. Repito, estos verbos deben estar relacionados, desde luego, con situaciones o con circunstancias o con actividades de carácter académico y científico. Carácter académico y científico que implique, por supuesto, una actividad intelectual. Ajá, una actividad intelectual. Otro aspecto, otro elemento de los objetivos es que debe incluir la palabra para, ajá, o algunos de sus sinónimos, por supuesto, ¿no? Pueden decir para, o pueden decir con la finalidad de, o pueden decir con la intención de, o pueden decir también para lograr tal, ¿no? Pero en términos generales, y lo que más se utiliza en los objetivos es esta palabra para. Entonces, son estos dos elementos, ya hablando de la redacción de los objetivos, son estos dos elementos que se deben incluir. Primero, el verbo en infinitivo, y después se debe de incluir la palabra para. ¿Por qué? Porque en los objetivos tenemos que decir para qué nos va a servir la acción que nos está representando ese verbo en infinitivo y que finalmente es la acción o la tarea que va a realizar el investigador. Entonces, ese objetivo también nos tiene que decir para qué va a servir esa tarea que va a hacer el investigador. ¿Para qué la vamos a hacer, esa tarea? Ajá.
Entonces, bueno, esto es, digamos, un poco en la parte de, un poco en la parte de la redacción, un poco en la parte de la redacción de los objetivos. Estos dos elementos, verbo en infinitivo y para. Ujú. Pero también otra característica importante de los objetivos. Hay otra característica importante y esta sí la quiero recalcar porque he observado en muchos de los protocolos que yo he revisado, he observado que el tesista, o en este caso el protocolista, que eventualmente se va a convertir en un tesista, incurre muy frecuentemente en esta carencia, ¿no? En esta debilidad al redactar los objetivos. Y incurre muy frecuentemente en incumplir esta característica que es que los objetivos deben ser realizables, deben ser posibles, realizables, posibles, aparte de que obviamente deben de ser, los objetivos por supuesto deben de estar relacionados con mi objeto de investigación, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, pero además de todo eso, los objetivos deben ser realizables. Ajá. Los objetivos deben establecer una tarea o una actividad o una acción que el investigador va a realizar con la finalidad de lograr la meta que se establece en su investigación, pero esa acción o esa tarea de ese investigador debe ser realizable, debe ser posible, debe ser factible. Porque me he encontrado, por ejemplo, en algunos protocolos que de pronto el tesista dice como objetivo, ¿no? Dice, reformar el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para mejorar el sistema de justicia que se imparte por parte del aparato estatal, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros revisamos la estructura de su objetivo, está correcta. A primera vista está correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan con un verbo en infinitivo y además dice para qué va a hacer esa acción. Y si le revisamos un poquito más en el fondo, a lo mejor nos damos cuenta de que está relacionado con su objeto de investigación, es decir, con las otras partes de su protocolo. Tal vez hasta ahí vamos bien, pero revisamos esta característica de que debe ser realizable, ojo, debe ser realizables los objetivos por el investigador, porque finalmente son acciones del investigador. Luego entonces la característica de realizable es para el investigador. O sea, la pregunta aquí es, ¿puede o no puede el investigador realizar el objetivo? ¿Puede o no puede realizar el objetivo? ¿Está dentro de sus manos lograr ese objetivo o no está en sus manos lograr ese objetivo? Entonces, si revisamos el objetivo que les acabo de dar como ejemplo, en el que dice reformar el artículo 17 de la Constitución, tal, de pronto nos vamos a dar cuenta que que el tesista no puede realizar esa acción de reformar el artículo 17 constitucional, a menos que el tesista sea el poder constituyente personificado, ¿no? A menos que el tesista sea las dos terceras partes del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados, a menos que sea eso el tesista, no puede realizar esa acción consistente en modificar el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué? Porque esa acción, esa tarea solamente la puede llevar a cabo el Congreso Constituyente Permanente, el Poder Constituyente Permanente. Y no lo puede llevar a cabo, no la puede realizar el tesista, el investigador. Luego entonces, este objetivo deja de ser realizable y no nos sirve para una investigación.